Bueno, ya estamos en el directo. Espero que poco a poco vayan llegando. Espero que hayan tenido o estén teniendo una buena jornada. Yo también. Aquí ya el tiempo está cambiando mucho, pero a mí no me desagrada ni el otoño. Bueno, el otoño no me gusta mucho, pero realmente el invierno sí. Eh, con lo cual, lejos de bajarme el ímpetu, lo sube. Eh, Vamos hoy a seguir hablando de el punto donde nos habíamos quedado, que era muy interesante, que nos habíamos quedado con esa famosa frase del sociólogo Pierre-Michel Menger, que él aseguraba, incluso que se ha difundido hasta en la prensa, que eh, eh, el arte o el mercado del arte y los entes asociados, sobre todo en el caso de la prensa, que muchas veces no es ni prensa especializada, pues ha actuado como una voluntad, pero una voluntad de imposición, de elevar el valor de las acciones del artista moderno a un signo de calidad. Y cuando se habla de acciones siempre nos referimos a acciones mercantiles, o sea, acciones de dinero, acciones de valor económico. Ha sido muy raro encontrar en la prensa especializada, hasta entrado el 2008, que aparecieron así algunos artículos, pero que no son eh, una constante dentro de los medios. Y también, por supuesto, eh, en los propios medios artísticos o las revistas que se dedican a difundir el arte, pues la aparición de críticas negativas o críticas cuestionando el valor artístico de muchas de estas celebrities que fueron enarboladas por los teólogos de, del arte y que las llegaron casi hasta endiosar. Eh, no sufrían eh, con ninguna objeción dentro de la prensa. Más bien se desató un movimiento que hasta hoy sigue ocurriendo en muchos medios, y que lo triste es que también pasó a medios especializados, que cuando no se podía hablar de un artista moderno porque realmente o era algo ya muy tratado o la figura estaba muy manida, porque además era constante la aparición de estos artistas, pues hacían pues números antológicos dedicados pues a otros artistas ya más ubicados entre 1950 y 70, 80. Pero verdaderamente toda esta fabricación empieza a ocurrir a finales de los 90 y ha continuado de forma sostenida hasta hoy, aunque, por ejemplo, la prensa alemana, fundamentalmente los medios alemanes que tienen en su sección no arte, sino mercado, sí han comenzado a cuestionarse desde el mercado el valor artístico de la obra, y eso ocurre simplemente porque el mercado comenzaba a quejarse o comenzaba a resentirse o comenzaba siempre con, con grietas, y cuando el dinero se resiente, pues eh, estos medios importantes de diferentes países, pues desde la sección de mercado, o sea, mercadólogos o especialistas en mercado, vinculados quizás al mercado de arte, comenzaban a ejercer una labor que no les correspondía, que le hubiera correspondido a los críticos en el momento, que era cuestionar la figura de artistas. Pero ocurrieron cosas tan cuestionables que hoy están reseñadas en muchos estudios,
sobre todo, sobre todo los medios alemanes, que están siendo bastante críticos con todo este proceso del mercado artístico, donde eh, lo que hacían, sobre todo los diarios de gran formato, ¿m? En la sesión, repito, de crítica del mercado, lo que hacían era exaltar a artistas que eran comercialmente muy exitosos. Y esto ocurrió con, por ejemplo, Neo Rauch y Daniel Richter, dos artistas que en su momento, algo así como 2006, pues tenían una gran relevancia en el mercado, pero a nivel económico. Y de repente, por ejemplo, eh, empezó a expandirse esas tendencias en esos grandes medios donde eh, lo que se encontraba era una reverencia tan grande en uno, otro, a, a la veneración por estos artistas que prácticamente llegó a confundirse o recordaba, por decirlo de alguna manera, a la veneración de los santos que siempre ha tenido la Iglesia Católica. Eran como dioses, ¿no? Eran ídolos, pero ya ídolos en el sentido teológico de la palabra. Se convertían de pronto como en una especie de personas que tenían algún aura mística, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Neo Rauch, que lo pueden encontrar si buscan eh, artículos sobre él, se les pidió a varios críticos más vinculados con el mercado que con el propio arte, ocuparse de su imagen. Y lo que hicieron fue pedirle a una serie de ellos que escribieran sobre, sobre la imagen de Neo Rauch para los periódicos alemanes. Y lo que ocurrió es que los textos de cada crítico resultaron que eran todos muy parecidos y eran muy parecidos incluso a textos de estudiantes de arte, ¿m? A quienes se le hubieran solicitado que describieran una pintura favorita o su pintura favorita, ¿no? Era todo muy similar, o sea que existía como una especie de copia o de trasvaso de qué temas o cuáles son los acápites de este artista que hay que tocar y todos terminaban al final, cuando se leyeron los artículos, que se reseñaron y que ahora se están también estudiando y reseñando, sobre todo en esto que se está haciendo de retomar el verdadero valor del arte, eh, era prácticamente vergonzoso porque salían publicados o en diferentes medios o en un mismo medio que varios críticos teóricamente reconocidos, y no teóricamente porque fueran teóricos, sino porque tenían un prestigio obviamente asociado al crecimiento de esta figura como artista, decían lo mismo. Y no era porque el artista en sí eh, fuera tan evidente en cuanto a su arte, sino porque estos artistas se basaban más bien en la imagen de, perdón, estos críticos se basaban en la imagen de este artista para hablar de él. No especificaban, en ningún momento hacían un recorrido por su obra, no había cambio en los artistas, toda la imagen era la misma. Y esto da mucho que cuestionar porque cuando un artista es realmente bueno, no sufre cambios en su evolución y se somete a hacer un artículo, un ensayo sobre alguien, puede ser un artista, puede ser un escritor, y se abordan varias obras, pues obviamente lo interesante del artículo es mostrar una evolución, no tiene que ser un cambio radical, pero sí una evolución que dé la visión de que los artistas están acumulando
un gran valor simbólico y que están verdaderamente solidificados como artistas, no como imágenes de revista. Eh, También con Daniel Richter se hizo algo que realmente resultó vergonzoso, que y si buscan por ejemplo relacionado con el Georges Pompidou, eh, se le hizo una campaña donde él posó como si fuera un falso artista callejero, sentado obviamente en el Pompidou, y lo que hacía era realizar retratos rápidos en papel para los turistas que pasaban y se lo daba, ¿no? Y con una mezcla de desconcierto, ¿no?, y entusiasmo, aquí se informaba sobre el valor del mercado de esos dibujos. Cuando sale toda esa reseña en la prensa, como dando un gran valor, o sea, todos aquellos turistas que pasaron tenían un dibujo de Richard, y, y hablaban de que era un valor que los propietarios realmente parecían no tener en cuenta ni tener la más mínima idea de qué valor tenían esos dibujos. Y esto es algo para cuestionarse, porque eh, generalmente las personas que son muy conocidas dentro del arte, dentro de cualquier manifestación, que son muy visibles y que son reconocidas, ya no solo conocidas, sino reconocidas por un público que los sigue, sea un público de artes plásticas, sea un público de cines, o sea, generalmente ante estos tipos de estrategias, pues se sorprenden y le dan un gran valor a, eh, a esas acciones. Eh, y con esto se creó como una gran publicidad alrededor de Richard. Eh, ¿Por qué? Porque se vinculó con el ímpetu populista. O sea, el mercado siempre ha estado muy por encima de la visión de las personas comunes, porque justamente estas figuras no eran reconocidas por nadie porque no eran lo que habitualmente veían, porque no les daba tiempo a ver nada, eran figuras de mercado. Eh, y era como una gran y poderosa fuerza enviar a un artista famoso, famoso en el mercado, pero no famoso realmente en el mundo del arte, porque este artista era alemán. Eh, y darle como una connotación de grandeza, ¿no?, en París, en el Pompidou. Por supuesto, los turistas, porque además era muy difícil distinguir para el artista y para los que estaban montando toda aquella publicidad, era muy difícil distinguir quién era turista, quién era estudiante. O sea, además, si han ido al Georges Pompidou, pueden ver que que en las puertas del Georges Pompidou, eh, generalmente, tanto uno cuando va, que además cuando tú estás acostumbrada a visitar los sitios, estás acostumbrada a visitar museos, o sea, es muy difícil que te confundan con turista porque hay una naturalidad, no está la cámara fotográfica, bueno, en fin. Si vas de verano, vas con la ropa de verano habitual, y muchas personas que son asiduas a la cultura están tiradas por las escaleras que preceden, o están en la fuente que hay de Niki de San Pal con una nana, o están por allí, o están estudiando, o están charlando, están descansando a la salida del museo. O sea, siempre esa plaza está muy llena de personas. Y pues ellos pretendían, ¿no?, dar esta visión de el gran artista famoso en los bajos fondos, eh, participando de un arte callejero que además no ejecutaba, para recordarnos, era todo el objetivo, el enorme potencial de ese artista para crear valor. Cuando realmente el artista ni era reconocido ni nadie le daba valor a lo que él le estaba entregando, porque vamos a ver, o sea, yo le doy mucho valor a las cosas, a ese tipo de cosas, ¿no? E incluso los artistas callejeros. Tengo guardadas miles de cosas que me han regalado o que he pagado a un artista callejero, ¿no? Un intercambio.
una caricatura, o lo que sea. Pero en este caso, prácticamente los turistas tiraban después el papel. Y cómo ellos creaban valor, ¿no? Pero este extraño y muy extraño experimento, que se repitió con otros artistas en otros museos, pero en este caso eh, resultó muy significativo cuando está saliendo ahora todo ese caudal de mala praxis y todo ese caudal de artistas que realmente no se reconocen dentro de el tumultuoso mundo del mercado hasta hace 1 o 2 años, porque ahora realmente el mercado está en una parada, en un stand-by, porque el mercado sabe que le viene ya encima una caída y una factura por todos este tipo de cosas que ellos realizaron. ¿Mm? Eh, y lo que significó y lo que significa es que en cierta medida nos preguntemos por la calidad estética de los retratos, que además eran, si ven los artículos, pues eran bastante anodinos, eran débiles, eran ahí pues retratos mal hechos, eh, y nunca se preguntó por la calidad estética de esos dibujos. Eso fue el primer cuestionamiento que sale a la luz, porque realmente lo que trató de ser, y ni siquiera se planteó como tal una performance, resultaba que era una campaña publicitaria de este artista, o sea, ya llevado a las campañas publicitarias. Y además escogiendo la peor ciudad del mundo para hacer eso, porque realmente París es una ciudad de mucho movimiento cultural, alrededor de los museos, alrededor de casi todos los sitios que emiten cultura, igual que Berlín, igual que Viena, o sea, son sitios muy movidos por la cultura, por lo barato que es acceder a ella, ¿no? O por la posibilidad de que, por ejemplo, el Pompidou tiene una gran pantalla donde la exposición te la van pasando y vas viendo a la gente que está adentro mirando, o si hay alguna conferencia, pues a la gente que no puede pagar está afuera mirando la conferencia, o si están estrenando una performance, o si están estrenando un documental de artista, lo puedes ver. O sea, entonces vaya, el emplazamiento de esa publicidad fue nefasto. Y claro, se empezaron a restaurar esos dibujos y eran verdaderamente sin ninguna calidad. Y en ese momento no se hizo nunca ese cuestionamiento, o sea, se publicitaba a un artista sin cuestionarse la obra del artista, sin cuestionarse justamente todo lo que verdaderamente podía darle al artista algún valor. Y era como una acción, como si el nombre del creador, ¿no? Ese creador y su simple presencia como un artista marginal, irreconocible, pero además él de per ser irreconocible porque no lo conocía nadie en París, garantizaba que, eh, que tuviera un cierto valor de mercado y que eso hubiera sido suficiente para garantizar la relevancia artística. Este experimento falló, la publicidad salió, se le dio a conocer, tampoco nadie en París rebatió el hecho de haber tirado, ¿no?, el dibujo o de haberse sentido manipulado, ¿no? No hubo ninguna protesta ni por parte del Pompidou ni por parte de nada, porque era algo como que absurdo lo que estaba ocurriendo allí. Y esto empieza ahora a sacarse de la prensa y empiezan experimentos como ese a encontrarse incluso en prensa especializada que se valía de estas artimañas para potenciar un valor artístico porque el artista tenía un alto valor de mercado, entonces pues vamos a darle valor artístico ahora, o sea, todo al revés. Obviamente ante los primeros tambaleos del mercado, tanto Rauch como Richter caen en picado.
porque no le daban. Y no estamos hablando aquí de un gesto, como puede, y siempre repito el mismo gesto, pero este fue el primer gesto que se hizo, la famosa firma del cigarrillo y fumarte el cigarrillo, ¿no? Que hizo Duchamp. No estamos hablando de esto, no estamos hablando de una acción para contrarrestar justamente que el valor artístico de una obra no residía en la firma, sino residía en la obra en sí. O sea, esa obra per se tiene que ser una obra llamativa y tiene que ser una obra llamativa en el sentido estético y tiene que ser una obra a la que tú te importe y te dé igual quién la hace, pero cuando te acercas dices, oh, qué buena pieza, ¿no? Pues eso no existía, existía que ese artista pasaba directamente al mercado a ser vendido y después se le intentaba dar un valor simbólico. Y esto ha sido nefasto para el mercado. Nefasto porque además ahora tecnológicamente todo es rescatable. Antes había que recurrir a las bibliotecas que tenían servicios de filmina para la hemeroteca, para mirar, buscar los diarios. Entonces se convertía en una búsqueda que si tú no sabías lo que estaba pasando realmente no lo encontrabas, o sea, no hacías, si no estabas en esos momentos siguiendo a ese artista, pues realmente no tenía ni, se desconocía para los teóricos y los historiadores. Hoy, con internet, donde lo puedes encontrar absolutamente todo, simplemente marcando un nombre, marcando una fecha, te llega un artículo que se escribió sobre este hecho, que al mismo tiempo te va a llevar al artículo de que se publicitó con este hecho, y al mismo tiempo ese artículo que se publicitó con este hecho, el anterior también te va a llevar a una galería de imágenes donde están los dibujos, te va a llevar a lo mejor a un vídeo donde está la actitud de eh, de las personas que pasaban por allí y con la actitud con los dibujos, ¿no? Como es una burla, ¿no? Esto es algo que no, porque no tenían ningún valor, no era un retrato rápido, ¿no? Donde se apuntaban las cuatro características de las personas, un trabajo con verdadero sentido artístico, era simplemente no sé, era como un garabato y con una firma, un garabato y una firma. Y claro, ahí se trataba de cuestionar a las personas sobre su desconocimiento y el desconocimiento del valor del artista, pero es que el artista realmente no tenía ningún valor, porque la obra incluso, ya si lo vemos lógica y prácticamente, si tú recibes algo en la mano y te llama la atención, obviamente tú miras, vuelves a mirar, mmm, incluso te acercas al artista o preguntas ¿y quién es? ¿Y qué pasa? ¿Y qué está haciendo? Bueno, pues y tienes una información porque te está entregando algo que realmente te llama la atención, pero es que ni siquiera ha llamado la atención. De hecho, se encontraron dibujos tirados, porque era como intentar, esto me parece como intentar una falsificación del propio artista, ya no de la obra, ¿no? Sí, bueno, ahora vamos a darle valor artístico porque para poderlo sostener un poquito más. Y como esto es una publicidad que va a salir en la prensa, pues un poco la gente lo reconozca, ¿no? Y no pasó, pasó prácticamente desapercibido y hoy mismo son los alemanes quienes se cuestionan a estos dos artistas y quienes han republicado y han hablado muchos críticos y muchos investigadores, sobre todo los investigadores ingleses que son bastante puntillosos y que han reconocido que estos fueron unas estratagemas para nada válidas, ¿no? Porque no conducen a nada. Si el público, la gente tiende o la gente de este mundo del arte ficticio, del mundo de la inauguración, del vernissage, de, de voy el día que se inaugura porque está fulanito de tal y me puedo tirar la foto y voy a salir en el periódico. Ese tipo de personas tienden a infravalorar a un público. Y nadie es ajeno a la belleza, ni nadie es ajeno a una cualidad llamativa, porque el arte es mágico. No debemos olvidar que en un principio el arte estuvo siempre asociado a una realidad mágica, propiciatoria. Entonces, esta cualidad mágica
una buena obra la tiene. Y el público no es tonto, ni las personas todas que pasaron por allí. O sea, porque si tú, se supone que si tú estás pasando por el Pompidou o vas a entrar o saliste, porque no es un sitio para atravesar a ir a otro lado, es toda una gran, un gran centro dedicado al Georges Pompidou. O entras para participar, para que él te engulla todo desde donde está, que no es precisamente donde está el edificio, es todas las plazas, todo tal, o no pasas por ahí, pasas por fuera. Entonces, eh, tú no puedes infravalorar a una persona que está allí. O sea, nunca, siempre se ha tratado de culpar. Ahora, muchos de estos mercaderes tratan de culpar al público del poco reconocimiento de la obra de estos autores. Y muchos culpan de la caída del mercado a un público eh, inservible, como suelen llamarle, o a un público no docto. Pero es que el arte no siempre tiene que estar hecho para personas doctas. Toda persona tiene sensibilidad. Cualquier persona tiene sensibilidad. Y cualquier persona, ante una obra de arte, puede molestarse, enfadarse, pero siente una emoción y una curiosidad. Porque cuando alguien se enfada con algo, se queda mirando largo rato, incluso blasfemando en su interior, pero está mirando y está intentando buscar lo que todas las personas en este mundo buscan: quitarse un dolor, quitarse una preocupación o saciar una curiosidad. Eso lo busca todo el mundo. Y en este caso, tratarse de quitar un enojo, que no deja de ser un dolor y un problema. Entonces, están ahí y comentan con el de al lado. Entonces, no puedes juzgar o poner en entredicho el tema del público que no acepta, en un público que obviamente, si se hubiera hecho en cualquier otro museo, lo hacen en el de aquí, de contemporáneo, bueno, está ubicado justo en un paseo peatonal muy famoso de Vigo, donde hay 7.000 cafeterías, 800 tiendas, pues no tiene por qué venir al museo. Pero es que el Pompidou, cuando se entra al Pompidou, cuando se entra a todo el recinto, es un recinto entero, está el edificio de cristal, pero es un recinto inmenso donde hay fuentes, hay cosas de Calder, o sea, inmenso. Si tú para ir al Pompidou, vas al Pompidou, no vas a otra cosa, porque cuando sales de ahí ya sales a otra realidad, es salir por una calle y ya enfrentarte a una avenida. Tú entras ahí, que es casi un barrio. Entonces, ¿qué sentido puede tener eh, que la persona que esté ahí no sea amante del arte? Si está ahí, que es porque o va a entrar o entró o salió y está descansando, se está tomando un helado, lo que sea, pero está alrededor de eso. Nadie entra ahí para descansar, porque fuera hay miles de lugares para descansar. ¿Mm? Entonces, claro, tú dices, ¿qué sentido tiene esto? ¿A quién cuestionar? Es como un doble juego para cuestionar en un momento determinado el porqué de la caída, o para intentar aguantar un poco más a ese artista para realizar un acto publicitario en el periódico, que ni siquiera fue planteado ni se considera una acción plástica, simplemente fue publicitar, o sea, fotografiar al artista haciendo esta acción. Con lo cual, estas son las múltiples cosas que hacen que el mercado sepa hoy que todo esto le está pasando a la gran factura, porque hay muchas casas de subasta comiéndose obras de estos artistas, con esa famosa tendencia que tenían a prestar el dinero o a co-comprar, o que tenían de, por ejemplo, pagarle al artista o al representante o al galerista, asegurarle un valor, aunque la venta no se diera, un valor eh, eh, según la tasa de valor del artista, y hoy se están comiendo la obra, porque pensaron que estaban acumulando un capital, y hoy se sospecha, por ejemplo, que Sotheby's está a punto de anunciar una bancarrota. Se sospecha. Por eso el mercado está que tiembla ahora mismo. El mercado va a sufrir una ruptura. Yo lo dejo
el empiece de la caída del mercado en el 2021. Y va a ser una caída bruta, y sobre todo una caída que va a sufrir mucho para poder remontar, si es que remonta, porque va a tener un mercado alternativo cada vez más potente, que es el mercado virtual, que es un mercado que pretende moverse sin iniciarse con justamente el mercado, sino que pretende iniciarse justamente con el valor artístico de los artistas. Entonces, para ellos va a haber una parada, porque muchos artistas se van a ir a este lado, porque muchos artistas buscan el reconocimiento, porque muchos artistas no quieren ser fabricados, quieren ser reconocidos por su trabajo, y entonces va a haber un millón de pérdidas. Y ya les digo, existe el rumor, que lo dejan caer, como que Sotheby's, que además está siendo investigada hasta la saciedad, porque ha sido la casa de subasta más con más movimientos de negocio transversal a ella, y otra que pronto puede anunciar su desaparición es la Philips. Pero Sotheby's, siendo una casa tan prestigiosa, está ahí. O sea, se prevé que declare o una bancarrota o una semi-bancarrota, donde eh, incluso va a tener que comer, comercializar la obra que tiene muy barata, obra que ya ni siquiera abaratándola tiene valor, porque esos artistas ya no tienen valor, y además los que acuden a las casas de subasta no van buscando te voy a comprar porque es barato, porque cuando ya se abarata tanto un precio de un artista que fue muy alto, es que se supone que ese artista ya no pare más. Ese es el problema con las casas de subasta, que nunca pueden bajar, siempre tienen que subir. Y entonces, claro, ¿qué va a pasar con eso, no? Entonces va a tener que renegociar, incluso con los propios artistas, si se tienen que dar con la obra, en fin, porque además tiene deudas, ¿m? Tiene deudas muy grandes. El otro día publiqué también un artículo sobre la persona que lleva 30 años, o que llevaba 30 años en el Guggenheim de París, sale de circulación. Es una mujer muy conocida, pero sale de circulación. Ahí se explica un poco más o menos. Hay una investigación sobre Basquiat concluida, y ella sale del museo, siendo una mujer que lleva 30 años ahí. Y bueno, sale eh, con la neblina de la duda alrededor, obviamente. Todo el mundo, o sea, si tú sales con dudas, supuestamente sales tú del, que no es un sale tú, es vete, de un museo tan prestigioso como es el Guggenheim de Nueva York, ¿qué museo te va a contratar? Ya vas con el San Benito, eso no tiene vuelta atrás. Pero es que ahora van cayendo todas esas figuras porque se está investigando sobre el trabajo que han hecho, sobre cómo han pactado con las galerías, cómo han pactado con las casas de subasta, cuando el Guggenheim de Nueva York y todos los Guggenheim deben regirse por la misma norma, que es la norma que tenía Salomon Guggenheim, que es esa valoración de un legado artístico, esa compra para resguardar el valor del arte, y un lugar donde el arte pueda ser visto y pueda ser disfrutado y pueda ser reconocido por todas aquellas personas que tienen interés en él, o que quieren empezarlo a tener, ya no solo para comprar, sino para adquirir conocimiento, porque el arte tiene ese valor nociológico, epistemológico, y porque estamos justamente en el capitalismo cognitivo. En el capitalismo cognitivo, con lo cual eh, creo que cuando se empiezan a caer los ídolos de barro, esos que tienen los pies de barro, no es levantar nuevos ídolos,
es verdaderamente exponer artistas. Y ellos están empezando a caer por su propio peso. Y no es un problema de crisis ni de situación de fragilidad, es un problema de mala praxis, sencillamente mala praxis. Cosas que ocurren, por supuesto, en sitios donde la ley o la justicia tiene un peso real y donde las investigaciones fiscales, donde las investigaciones morales, donde las investigaciones de fraude, donde las investigaciones, donde ya se ve vinculado el FBI, donde ya trasciende, se llevan a cabo de verdad. Porque, por ejemplo, si nos vamos al Museo de Arte de Cuba, la cantidad de falsificaciones que hay expuestas, la cantidad de cuadros que no se saben dónde están, cuadros vistos por mí que después no fueron vistos. La falsificación de la colección de Sorolla, por ejemplo. Y no se hace nada. ¿Por qué? Porque lo vende el propio Estado o lo venden las propias directoras de museos, pero con un consentimiento de Estado. Las primeras 4 Sorolla que se vendieron, yo me acuerdo, todavía era yo estudiante, y se dio como, o sea, una colección bastante completa de Sorolla, fuera de España. Se dio la explicación que el museo necesitaba de humidificadores, deshumidificadores y luces apropiadas. Y que con esa venta, que eran 4, y al final no fueron 4, porque yo creo que se cargaron 8, pues iban a comprar los equipos. Al final los equipos, era un equipo mínimo en una esquina, que ni deshumidificaba, ni humidificaba, ni la luz iba donde tenía que ir, y por ahí empezó. Pero es que después pasó que de los que sacaron, de pronto aparecen en sala. O sea, es como todo como un manejo, pero claro, ahí no se hace una investigación, ahí no se mete un Estado a investigar. ¿Por qué? Porque el propio Estado está malversando con esas obras. Porque era más fácil ceder la colección de Sorolla a España a cambio de tantos años de equipo especializado en todas las plantas del museo. Regresaba la colección a España y el Museo Nacional de Bellas Artes quedaba completamente equipado para que las obras no hubiera que restaurarlas o no hubiera que retrocarlas, porque la mayoría de las obras estaban con los barnices traquelados, no estaban en buen estado. Pero como esas han desaparecido muchas obras. Y yo he tenido la oportunidad de entrar a los almacenes, y hay mucha obra que no se está expuesta, y hay mucha obra que está en el almacén y después no está, pero tampoco está expuesta. Y pasa lo mismo, por ejemplo, con la colección de el Museo de Arte Decorativa. El Museo de Arte Decorativa exponía, en el momento que yo todavía estaba en Cuba, el 20% de lo que tenía en fondo. Posiblemente lo que quede sea el 20% expuesto, porque el fondo no quede nada. Entonces, eh, eso puede ocurrir así allí, pero en otros lugares no. En otros lugares no, porque la mínima sospecha, sobre todo en una fundación como la Salomón Guggenheim, no puede existir esa sospecha. No se puede malversar, no se puede desprender a un país de su patrimonio artístico, bajo ninguna circunstancia, sobre todo si están en museos, fundaciones, no se puede, bajo ninguna circunstancia. Salvo, por ejemplo, en este caso, donde Tita Cervera va a distribuir la colección por diferentes museos porque el Estado no quiere, después que ella logró que la colección se quedara aquí, el Estado no quiere asumir los gastos que lleva una fundación como esa, un museo como ese y unas obras como esa. Pero bueno, eso ya porque el Estado decidió que no, este Estado, este gobierno, este de ahora, dijo que no.
Le dijo, perfecto, la obra es mía, yo la distribuyo por donde me dé la gana. Porque yo la legué al Estado español, pero yo estoy viva. Y yo soy albacete, testaferro de toda esta obra. Con lo cual, la distribuiré. Pero hay lugares donde eso no ocurre. Pero afortunadamente yo creo que el sistema legal y penal, sobre todo de Estados Unidos, es bastante, afortunadamente, bastante fuerte con este tipo de delitos. Muy fuerte, y por eso, ya digo, Sotheby's está siendo investigado, pero a profundidad ya, pero a nivel internacional, por la Interpol y todos los organismos relacionados, porque se han dado verdaderos escándalos de lo que se ha descubierto. Verdaderos escándalos de una magnitud que si Sotheby's tuviera la solvencia tan grande, pero asentada sobre un verdadero valor, no se podía hacer ninguna investigación porque era dueña y señora. Pero es que el problema es que no es así y que ya hay coleccionistas que han protestado. Ya hay coleccionistas. ¿Por qué? Porque los coleccionistas, ¿por quién seguían? Por los galeristas. ¿Por qué? Porque los coleccionistas muchas veces seguían por un asesor externo, que muchas veces está vinculado a un galerista y le dice, o le ha dicho lo que tiene que hacer. Mientras los estamentos no se separen, mientras no existe el artista por un lado, el experto por el otro y el coleccionista por el otro, y este experto trabaje hacia las dos partes con integridad, el restablecimiento no va a ser. Y eso no lo van a permitir eh, esos estamentos que ahora están, por eso están siendo investigados galerías que los dueños están cerrando, porque no pueden sostener, sobre todo las que se dedican a la venta, única y exclusivamente, no va a tener una colección, y o sea, están siendo ahogados, porque no venden, pero no venden porque las casas de subasta no venden. Entonces, si las casas de subasta no venden, las ferias no tienen mucho sentido. Y después, bueno, en fin, que me han llegado cada cosa que yo digo, bueno, que Dios los coja a todos confesados, porque van a tener que pagar por más de un delito, desde falsificación hasta muchas cosas, sobre todo cuando se trata de patrimonio nacional. En Europa es bastante riguroso el tema y en Estados Unidos más. Porque hay que recordar que Estados Unidos es eso, Estados Unidos, y que es un país multicultural y que ha logrado establecerse como nación de estados. Y por supuesto tienden a conservar todo aquello que asevere o dé una solidez a su constitución como nación, con lo cual lo nacional es intocable. El artículo está en Los Polacos, yo lo publiqué, este tema del Guggenheim. Bien, vamos a ver ahora otro aspecto muy interesante que también surge de pronto en el mercado y que es que se empieza a ser omnipresente el ranking, que es un término que se usa mucho en el campo periodístico para establecer muchas cosas. O sea, hay rankings, por ejemplo, si tú quieres conocer en qué lugar está ahora Nadal después de este 13 Roland Garros, tú vas al ranking de la TDP y ahí tú ya ves el ranking, el número, el tal, pero porque tienen un ranking, pero basado en que tienen una serie de pruebas cumplidas. No es porque está ahí, porque ganó y está ahí. Podía haber ganado, pero si no tiene otra serie de pruebas cumplidas, de otros slams cumplidos, no está en el 1. Entonces es un ranking establecido a partir de las condiciones que tiene que cumplir un deportista. Y todos los deportistas, generalmente, los profesionales están ubicados en un ranking. Eso es lo más normal. Pero lo malo es cuando se empieza
hacer ranking, o tú puedes hacer ranking con fortunas. ¿Cuáles son las 10 fortunas más grandes del mundo? O cuáles son las 10 empresas que facturaron más este año. ¿Quiénes están por encima o cuáles son las 20 empresas o las 100 empresas que llevan facturando en los últimos 5 años, siendo pioneras sin bajar sino subiendo en su facturación? Eso se establece porque, ¿por qué? Porque esas empresas participan en la bolsa. Y es interesante conocer, porque además está basado en datos reales. No es inventado, son datos reales. La gente que invierte en bolsa, pues, hombre, claro que quiere saber. Después está el tema popular de los cantantes, bueno, quién está en el ranking número 1, quién está en el Billboard. Bien, eso ya es más popular. Pero cuando el ranking empieza a utilizarse con los artistas, teniendo la dicotomía de que el arte tiene que tener un valor simbólico y un valor de mercado, ¿cómo se establece un ranking entonces para artistas? ¿Un ranking de qué? No existen ranking de directores de cine, no existen ranking de dramaturgos, no existen ranking de actores, no existen. Puede ser una cosa popular. ¿Quién es el artista más guapo? Leonardo DiCaprio. Bueno, han votado tanto, pero son cosas populares. Pero ranking con estudio establecido, el arte nunca ha tenido. Porque es muy difícil conjugar o sea, si tú haces un ranking de mercado con el arte, tú estás condicionando a que el arte no forma parte de un valor esencial que es su valor simbólico. ¿Mm? Y eso lo vemos incluso en las revistas más que más hablan incluso de mercado. ¿Por qué? Porque el ranking se establece por el precio de venta que ha tenido determinado artista. Sobre todo, es incluso más aceptable para la gente que ya invierte en el mercado de arte, intentando después invertir en su colección en la bolsa de valores, cuando se compran artistas que ya no están. Se compran a los vanguardistas o vas más para atrás. O sea, en qué precio salió, porque además a la gente le interesa en qué precio salió, porque el precio que sale hoy es en el que se va a mantener la próxima vez que salga el artista. De ahí arranca la puja, ¿no? Si este artista hoy salió, hoy fue comprado en 100 millones de dólares, la puja de su próxima obra empieza en 100 millones de dólares si es del mismo, sobre todo si es de la misma técnica. ¿Mm? Sobre todo si es de la misma técnica, por supuesto. ¿No? Porque si van, pues se basa en el óleo, ¿no? Y en el puntaje por medida. Pero generalmente lo que prima es la técnica. Entonces, si es óleo, o el lienzo, o Canva oído, es 10.000. Porque al dibujo van entonces a cómo salió el último dibujo, cómo quedó la puja del último dibujo. Entonces, pues, esa es la que se asume de arrancada. Entonces, es normal, pero esto no es un ranking, esto es un listado, un rol que tiene que tener uno, una lista, si va a comprar una subasta. Pero no tiene que saber en cuánto está el artista en estos momentos. Cuánto está vendiendo el artista, cuánto se está vendiendo una obra de este artista. No sé, qué colecciones, Picasso, Modigliani, Van Gogh, cuál fue la última puja, para saber si participa o no participa en la subasta. Si se va de sus manos o no se va. O si va de simple espectador y si puede, pues, puja. ¿Mm? Pero el problema es cuando empiezan a salir los rankings en revistas especializadas y en la prensa. ¿Mm? Y ha sido esto muy visto, la prensa misma se lo autocritica, porque la prensa ha sido testigo de la emergencia del ranking. O sea, el uso extendido de lista de los 10, de los 20 mejores artistas. Y yo digo, ¿bajo qué prisma? ¿Bajo qué prisma?
Porque ¿cómo tú puedes decir quién es mejor artista? Porque si el valor simbólico hemos partido de la base que es invaluable, ¿cómo tú puedes, entre un artista y otro, colocar uno por encima y otro por abajo? ¿A qué te vas entonces ellos? Pues van al mercado, restándole todo valor de autonomía al arte para evaluar. Porque es muy difícil comparar dos artistas. ¿Cuál es mejor que otro? Eso hay que ser arriesgado. Puede partir, opinar, todo el mundo opina. Ahora, dar un argumento con criterio, en ese caso es muy difícil. Tú puedes comparar de un mismo artista dos etapas, ¿no? Y ver en qué etapa el artista se supera más, o qué etapa aporta realmente, o si la etapa anterior fue una búsqueda, pero la verdadera buena cosecha de esa búsqueda está no en esta, sino en la otra, que él la retoma. Ahí un mismo artista se puede valorar su obra, pero ranking entre dos artistas, eso es muy complicado de hacer. Muy complicado, porque es comparar a Vermeer con Fontana o con Tapia. Es incomparable, o sea, tú dices, es imposible, yo no puedo comparar una obra de Vermeer cualquiera con una obra cualquiera de ninguno de estos artistas, porque son épocas diferentes, porque están ubicados en puntos diferentes de la historia cultural, no pertenecen a la misma región, no pertenecen a las mismas cotas culturales del arte epocal. Yo no puedo comparar un pintor flamenco con un pintor turco. No, pintor flamenco del 17 con un pintor turco del 19. No, es incomparable. Es incomparable comparar un ukiyo-e japonés con un cuadro de Gauguin. ¿Cómo comparas? ¿Cómo pones en el hit parade a los artistas? Pues esto se ha visto muy... y es algo que en los años 80 se usó mucho y empezó con el tema de las revistas musicales, que un tipo de revista musical que era intelectualmente muy ambiciosa. Específicas revistas, una de ellas Rolling Stone, como una forma de romper, ¿no?, el consenso antijerárquico atribuido a la generación hippie y sobre todo a la izquierdista de la vieja guardia, ¿no?, por todo aquel tipo de canción que tenía que estar en los 80 en el hit, porque la vanguardia, porque toda la fracción de izquierda de la vieja guardia, pues elogiaba un tipo de canción, de chanson, de sidra francesa, pero echaba mano a, no ponerse o no radioescucharse o no emitirse determinados estilos musicales porque no tenía, no, o sea, porque ellos no lo permitían. Un criterio de un beat o de un hippie o de estos que hippie y izquierda estuvieron bastante conciliados en un momento en cuanto a, no en cuanto a ideología, no en cuanto a política, pero sí en cuanto a ideología, ¿no? De ahí el triunfo avanzado de la izquierda en, y el retome de la izquierda en estos nuevos momentos por grupos como los que se han gestado aquí en España, como los Mareas, los Podemos, que retoman toda esa visión, ahora se llaman Hister, pero es lo mismo. Pero esas revistas lo que intentaban era romper ese orden jerárquico donde solo existían ese tipo de canciones cuando existían realmente otras, otras músicas que también eran ambiciosas, que también tenían un gran valor y entonces
pues comienza, porque yo estoy hablando de revistas musicales intelectualmente interesantes, o sea, que tenían un valor intelectual, que escribían sobre música, que se hicieron fundamentales para lanzar a muchos artistas, a muchos músicos en los 80, ¿no? Para la comprensión de determinada música. Eh, Estoy leyendo lo de Puy. No, es que ellos no se categorizaban entre sí. Ellos nunca discutían quién era mejor. Ellos discutían, o sea, Picasso llevaba una obra, ¿no? Acababa una obra o tenía un boceto, lo llevaba. Pero era bastante místico con esto. Pero lo hacía también. Llevaba el cuaderno y después ustedes y discutían sobre esa obra. Todo el mundo opinaba. Discutían, bebían, discutían. Y se terminó la discusión sobre la obra y a reírse. Y el artista que fuera, si quería, si en ese momento estaba muy inspirado, se iba con todo aquello recogido a trabajar, o sea, se reconocía, se comentaba entre los artistas para mejorar la obra. No existía esa noción de destructiva de que existe a raíz de todas estas personas que han estado siempre moviendo los dados para donde no deben, que han incluso creado artistas o han creado entes artísticos de dudosa moralidad y muy insidiosos, sobre todo por las espaldas, ¿no? ¿Por qué? Porque adolecen de calidad. ¿Por qué? Porque no son verdaderos artistas, entonces necesitan con apremio escachar lo más que puedan al otro, no de su boca, porque de su boca siempre quedan cordiales, sino a través de dejar correr un rumor. ¿Mm? Y al mismo tiempo hacen el favor a la otra claque porque ese artista tampoco les interesa a ellos. Pero es que entre los grandes, en las sociedades monstruosas, donde se generaron los grandes artistas, donde se generó el arte con, en potencia, lo que se hacían eran tertulias, grandes discusiones, iban hasta las manos. Picasso se pegaba con cualquiera, pero cuando se acabó la discusión de arte, o se iban con las mujeres que pululaban por allí, o se iban a un burdel directamente, o seguían la rumba en casa, o seguían bebiendo allí, riéndose y comentando cualquier cosa. ¿Eh? O sencillamente dirimían la discusión diciendo vamos a casa de Madame Stein. Ella dirime. Era otro mundo, otro momento. Pero es que en el Renacimiento era igual. Pero que rompió sus pinceles ante el discípulo. No existía ese ego del falso artista que necesita saltarse hacia afuera y mostrar algo que no es. Entonces, claro, esto da lugar a que eh, en estos momentos, en el caso de la música, se hace con un valor de romper con un momento que ya pasó. O sea, paz, amor y libertad fueron los años 60. Ahí acabó. Los años 60 fueron los años de la vanguardia. Fue mayo del 68, fue la revolución al poder. Pero ya los 80 no. Los 80 es el pop, los 80 son Madonna, los 80 son Michael Jackson, los 80 son muchos grandes de la música que han trabajado y trabajan, los que están vivos, por mantenerse en su espacio musical y en su música y en sus espectáculos. O sea, basta de paz, amor y lo que sea. Basta de que solo fuera válido el Bob Marley, porque además Bob Marley no pedía ser básico. Bob Marley cantaba. Bob Marley pertenecía a una cultura donde lo que él hacía era la raíz de su cultura. Pero Bob Marley no fue icono de nadie. Bob Marley era Bob Marley.
como los Beatles fueron los Beatles. Entonces, esas revistas se empiezan a hacer hit, o las famosas, que era como le llamaban en Cuba, Billboard. No, pero ellos no se desprestigiaban, existía rivalidad, pero la rivalidad se planteaba, incluso ellos hacían, delante de Gertrude Stein, ella le daba un tiempo para presentar, ella le daba un tema y ambos, los que querían dirimir, pintaban. Y después se reunían un mogollón de gente en esa casa y opinaban. Pero nunca se decía tú eres mejor o tú eres mejor. Picasso lo captó mejor. Pero Modigliani aquí da un toque. Pero, pero no existía, es imposible. Si es imposible comparar en un mismo movimiento artistas, imagínense comparar, hacer un ranking de artistas desde la prehistoria hasta ahora. Vaya, tomando las cuevas de las COP y Altamira. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacerlo si son condiciones completamente diferentes? ¿Cómo tú puedes establecer un ranking si cada una acumula un valor simbólico cuya una de las partes importantes es su valor epocal, lo que recoge de su época, las técnicas incluso pictóricas de su época, el dominio técnico de su época, o a qué ese artista llegó a dominar por sí solo, mientras que el otro hizo en otra época otro descubrimiento, otra aportación. Estos artistas vivían y discutían por aportar, nada más, no por si yo soy mejor que tú. El arte ahí se hacía en presente. Es la obra de mañana, no la de ayer, la que vamos a discutir, la de mañana. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Dónde está tu poderío y el mío para hacer esta obra mañana? Pero no mañana me estoy refiriendo a un concurso de rapidez, sino a cómo vas a abordar un tema como este. ¿Desde qué mirada tú lo vas a abordar? Y ahí donde se fraguan los grandes lenguajes. Pero nadie ponía zancadillas, o sea, Cambaile lo cuenta, la relación era extremadamente cordial y amistosa en muchos casos entre muchos artistas. Se visitaban, compartían, incluso ante los grandes rivales, porque se conoce que Modigliani ayudó económicamente muchas veces, Picasso ayudó a Modigliani algunas veces económicamente, sin tener todavía Picasso ninguna, porque Cambaile lo dice, yo compraba las obras por eh, producción, pero eso no significó que era rico, ni que vivía desahogado, significó que podía pintar más tranquilo y que tenía 3 comidas al día, pero seguía viviendo en Lavateus, que yo he ido muchas veces y además ahora es un edificio que es muy significativo, pero cuando si entras, te das cuenta que aquello es el peor espacio para vivir del mundo. Realmente esos pisos ni siquiera están en alquiler, algunos sí, de la planta más alta, pero él vivía en la planta baja. Casi vivía en la zona donde pasaban los tubos de la... O sea, a ver, era otro el concepto, porque ellos incluso consideraban poco ético jugar a la trampa. O sea, jugar con trampa no era posible entre dos caballeros del arte, o entre dos personas que hacían arte. Porque en este tiempo también está Bertín Morisot. Hay mujeres haciendo arte en este tiempo, pero tampoco eran despreciadas. Está Maruja Mayo, la gran desconocida. Ya Maruja Mayo un poco más adelante, porque Maruja Mayo participa con la generación del 27, ¿m? Pero ella después viaja. O sea, no había encontronazo, pero hasta que empieza todo este evento alrededor del mercado del arte.
Yo creo que sí. Y además, yo misma me siento, y ayer lo decía, ese feedback que se establece, ¿no? Conmigo, yo me siento partícipe, me salgo rica, enriquecida, ¿no? De haber incluso generado pensamiento en estos momentos y quedarme, ¿no? Ah, tal, y anotar, ¿m? Y tener, yo tengo mi libreta por día, una libreta por día para anotar solamente la palabra. Cosas interesantes que me pasaron, comentarios, lo que sea. Porque es un enriquecimiento. Porque aquí nadie quiere perjudicar a nadie, al contrario. O se supone. Vamos, supongo yo. Yo hasta este momento los conozco, eh, no digo que muy poco, porque a las personas se conoce. Y a un artista se conoce por su obra. Eso vive convencido. O sea, la integridad y la humanidad de un artista se conoce por su obra. Se conoce por cómo se preocupa por otro cuando me habla a mí de una situación que tiene otra persona. Eso se conoce. Entonces, eh, lo interesante no es que se va a llegar al grado de fraguarse, porque se cuenta que ellos también en esos momentos se agrupan en movimientos con manifiestos. Entonces, claro, cada grupo después empieza y ni aún así, ni Dada, ni el surrealismo eran rivales. No fueron rivales. Ni el surrealismo fue rival de Picasso. Aunque Picasso es una de las pocas cosas que no hace, teóricamente. Teóricamente. Porque hay figuras de Picasso que son verdaderamente, aunque estén enfocadas en un lenguaje cubista, son verdaderamente oníricas. Son visiones. Yo creo que Picasso tenía visiones. Así como Dalí se autovisionaba y además se distorsionaba la visión para hacer todavía más atroz y más fuerte y más golpeante aquello que pintaba. Yo creo que Picasso vivía en una ensoñación como si estuviera siempre repleto de absenta cuando no era un gran bebedor de absenta. Él no buscaba, como si lo hizo Fujita o Kokoschka, que lo propiciaba mucho eh, todo este ambiente. Pero, claro, ¿cómo yo puedo comparar dos artistas? ¿Mm? ¿Cómo yo puedo? Y aquí, por ejemplo, yo tenía anotado que viene a colación, justo porque yo creo que Alexis me adivina el pensamiento. O sea, si yo escribía, ¿no? Al contrario del ritual normativo, ¿no? De discutir sobre un tema durante horas, que es como verdaderamente se crece. No es teniendo la razón, porque lo más interesante de discutir es provocar que las personas den su criterio, no imponer el tuyo, sino saber preguntar. Por eso yo siempre digo, tal y como lo estudié, que eh, en la pregunta está la respuesta. No hay que saber responder, ni hay que querer tener razón, hay que saber preguntar, porque ahí es donde está la respuesta. La otra persona te da la respuesta que tú buscas. Y esto es válido para muchísimas cosas a nivel de investigación, a nivel de marketing y a nivel de aprender de los demás. Si tú no tienes escucha activa y no dejas que el otro hable y no propicias con preguntas, o sea, si tú eres una persona que tienes necesidad de saber, no de saber para quitar al otro del medio o para ver qué es lo que hace y cómo lo hace, no, sino de preguntar para esclarecer un tema, tú planteas preguntas. O yo soy muy socrática, o realmente es la manera que tengo
y he aprendido a aprender así. O sea, si yo quiero saber algo, pues propicio una discusión, pero no una discusión. Ahora las discusiones son de pelea. ¿Por qué? Porque las discusiones son de fútbol, son de política, y son de cualquier imbecilidad, menos de las cosas que vale la pena discutir, que son las cosas de aprendizaje, o sea, las cosas donde puedo adquirir conocimiento. Yo me voy rica de un sitio donde por tomarme una cerveza, que me vale 1,20 € me voy después, bueno, realmente si estoy 3 horas de conversación me tomo más de una. Bien, me gasté 5 € en cerveza y me voy millonaria después de una discusión interesante donde estamos un grupo de personas discutiendo sobre arte y se van sumando, porque yo digo, yo vivo en el radio donde yo vivo, esta parte de la ciudad, aquí viven muchos intelectuales y se pasan siempre, y los bares específicos están, y se van sumando, van entrando en la discusión, que si el escritor, que si el periodista, que si el no sé qué, que si la escritora, que si el pintor, que si el pintor puertorriqueño, que si el pintor cubano, que si el cineasta, se va y me voy con 5 € y me voy. Es como si hubiera ganado la ruleta. Porque hay discusión, hay criterios sobre la mesa y hay conocimiento. Y por 5 € me voy con la opinión de gente a las que yo respeto, porque ese es el principio de una relación entre dos profesionales y sobre todo una relación entre dos artistas. Respeto a la otra persona, la admiro y en el momento en que no esté de acuerdo realmente, digo, bueno, mi opinión, porque en ese momento no puedes dar un criterio porque tienes que armarlo. Mi opinión en este momento, que lo vamos a dejar para discutir después de este punto, es esta. Y a lo mejor a partir de ahí pues sale, y sale tanto que sale hasta mi propio criterio, sin yo decirlo. Ese es un movimiento que se centra en el arte y en progresar. Estoy leyendo, ¿eh? Exactamente, y sobre todo porque se ha demostrado, y los mismos valedores del mercado, eh, no me lo imagino a ustedes dos hablando, ay Jesús, pobres esposas, es broma, pero los propios valedores del mercado ya no están, y el mercado se va a caer, se cae, el mercado afuera ya se cae, se va abajo, porque va a haber una actitud más humanista hacia el arte. No es que el arte se vuelva humanista, el arte va a seguir el decursar de lo que le toca, pero va a haber un acercamiento humano, porque lo cognitivo es humano. Y si el capitalismo es cognitivo, estarán en colaboración todas las personas con conocimiento y estarán conectadas las inteligencias para ver esos momentos y para valorar esos momentos, y ya estamos en camino y en arranque desde hace tiempo preparándonos para esto, porque no hay más, porque todo esto que está pasando y lo que va a pasar, porque ahora estamos en fragilidad de salud y fragilidad económica, pero viene la fragilidad, estamos en fragilidad de salud y una cierta fragilidad económica, viene la recesión y no sabemos si saldremos de la fragilidad de salud, porque como hemos visto todo cambia, cada vez que inventan algo cambia hacia otra cosa. Entonces estamos tampoco, pero bueno, tú puedes, a ver, tú en una interpretación de dos cantantes, tú puedes valorar nivel de interpretación, si desafina,
nos desafía, es una cuestión auditiva y visual. Pero en una pintura, pero un artista en un ranking, yo puedo valorar una canción en un momento de un festival y decir, Dios, desafina como vamos. Desafinó aquí, se ve que tiene mucho nervio, no tiene capacidad, no tiene tablas en el escenario, los nervios le juegan malas pasadas, con lo cual no tiene tabla y eso le hace que pierda la interpretación, porque cantar no es solo cantar, hay que interpretar la canción. Y decir el otro lo abordó, porque todos los puntos que en ella son negativos en ese momento, aquí ahora, hacen que mi puntuación se desvíe hacia el otro, porque está en una competición. O sea, a Nadal no se le da el ranking en la competición, sino post competición y post sumatoria de todos los slams que ha hecho este año. Eso es una cosa muy diferente, pero es que a los artistas, ¿con qué? Vas a decir que un artista es mejor que otro. No, yo lo único que sé decir, este es un artista, este no lo es. Eso sí lo puedo discernir. El oro de la paja, pero hasta ahí. Ya después, vamos, sería, tú puedes tener tu opinión, tu gusto, o creer en determinada manifestación, o creer en determinada obra, o creer en determinado artista, pero de ahí a ponderarlo por encima de otro, ¿con qué argumento? ¿Con mi opinión? ¿Con mi razón? ¿Con mi criterio? Hasta ahí no llegaría, de verdad que no. Hasta ahí no llegaría. No. Yo puedo decir la importancia de un artista en un momento y la trascendencia un poco mayor de ese artista porque ese artista realizó una apertura, realizó algo muy importante como artista. Pero eso no significa que sea mejor que el otro. O sea, Lan es Lan, pero Marcelo Pavolotti es Marcelo Pavolotti. Y Carlos Enrique es Carlos Enrique. Y Amelia Peláez es Amelia Peláez. Y Antonia Iris es Antonia Iris. Y Marta María Pérez es Marta María Pérez. Y María Magdalena Campos es María Magdalena Campos. Y Olimpia Ortiz es Olimpia Ortiz. Y Rocío García es Rocío García. Y Hilda Vidal es Hilda Vidal. Y Sandra Ceballos es Sandra Ceballos. Vamos. Cada una es un universo. Cada artista es un universo. Y no tienen tamaños. Pueden tener características muy específicas que hacen que su obra en un momento sea muy importante porque provoca un cambio, pero eso no los hace mejores. Eso mejora el arte. Si no, si no tenemos que poner precio para hacer ranking, porque no hay otra. Yo por lo menos, eso sí, no lo haré. Un artista por encima de otro. Tendría que tener, ya digo, yo puedo hablar de un artista y puedo coger a un creador y decir, no es artista. Y dar todas las razones argumentadas, teóricas, de por qué no lo es. De qué carece en todos los sentidos. Pero estoy comparando un artista con un no artista. Pero artistas, no, no se puede. Yo creo que es la única cosa que no se puede, o que yo no puedo. No puedo. ¿Por qué? No sé, no quedaría tranquila porque no. Aunque podamos a petit comité, determinados colegas, amigos, discutir ahí discutimos nuestras opiniones y las intentamos apoyar en criterio. Pero realmente eso no trasciende a un escrito. Eso es una discusión de colegas. Y realmente vamos a siempre a puntualizar, sí, pero en tal etapa, tal. Pero entonces le dice, sí, sí, pero cuando hizo esto, esa etapa quedó borrada. Es esa dinámica. Bueno, nosotros somos tribales. Querido Tommy. Pero no, la tribu se
potencia a sí misma, pero no queda cerrada al resto. No imponemos ningún estilo, simplemente somos una tribu de artistas. ¿Qué hay que tener para entrar? Ser artista. Punto. A mí me da igual que pinte con los pies. Si es artista, está. Si no lo es, no tiene sentido. No tiene sentido. Y se lo he comunicado personalmente a personas que han entrado con mucha delicadeza y sin tratar de romper la ilusión, pero falta. Te falta. Porque yo pienso que toda persona se puede superar. Te falta. Tienes que trabajar más. Exactamente. Pero es que casi no había nacido el de Warhol. Sí, Nora, estoy mejor, mucho mejor. Entonces mañana vamos a entrar directamente en qué pasa con el ranking de los artistas, porque como están viendo, todo lo que he escrito es, vamos, si ustedes reúnen todos los directos, pueden sacar de cada uno dos razones por las que el mercado no puede continuar de la manera en que está establecido. Y pueden sacar en conclusiones que lo que sí va a existir es arte y artista. Y personas que quieran tener arte y que quieran consumir arte de la manera en que lo consuman, y personas que quieran ser educadas para apreciar el arte, porque el arte va a ser una necesidad vital en esta nueva era. De eso estoy convencida, porque lo veo, lo focalizo y siento que es así. Y por eso llevo tanto tiempo preparándome hasta ver y decir, este es el momento. Ya está, ya. Porque yo lo que no iba es a desgastarme en una batalla campal. Yo no discuto en mis artículos. A mí se me pidió el otro día por parte de una chica, una artista de Cuba, que rectificara o que aclarara un artículo que escribí, pues claro, pero usted al decir eso, claro, pero yo creo que debería aclarar ese inciso. Yo no aclaro nada. Si lo oíste y entendiste, y si seguiste el ritmo de la lectura, lo entendiste. Si te sientes molesta, es porque lo que está ahí te toca. Y si no lo entendiste, entonces no escribas opiniones, como le dijo el de la revista. Yo te invito a que tú escribas un artículo diciendo eso que estás diciendo, pero argumentalo. Tú tienes argumentos para decir toda esa sarta de cosas inconexas, argumentadas. No ha respondido, ¿no? Entonces, es así. Entonces, chicos, mañana a la misma hora, más mejor. Ahora me voy yo con la plataforma, con los chicos, y mañana nos vemos. Un besito muy grande a todos. Gracias. Y los espero mañana a la misma hora.